nos entregó, el domingo decíamos que el Señor nos había entregado la palabra porque por la palabra conocíamos mucho mejor quién es Dios. La creación nos habla de una manera de quién es Dios, pero la palabra nos permite conocer en profundidad a ese Dios. Para nosotros como hombres, la palabra de Dios debe ser primordial. El ser humano necesita eso, ese referente y ese manual para que nosotros podamos vivir la vida conforme el Señor nos la ha revelado y entregado. La reunión de hoy, o el mensaje de hoy, se llama entre el 5% y el 100%. ¿Por qué? Porque estuve revisando y estuve mirando Primera de Pedro 2, 1, 3, que dice: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Y cuando usted revisa esa palabra, usted se da cuenta que esa palabra en Reina Valera dice: ansíen la leche pura de la palabra. O sea, la escritura para nosotros debe ser como para un niño chiquito la leche que alimenta. Eso tiene que ser para nosotros todos los días de nuestra vida. Ese es el referente y el modelo del que el Señor nos habla a nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es? ¿Cómo se define la palabra de Dios? La palabra de Dios se define como un alimento para nosotros. O sea, nosotros nos alimentamos todos los días de algo. A veces hay gente que se alimenta solamente de comida chatarra. La comida chatarra a veces sabe bien, pero no es muy nutritiva. ¿Cierto que sí? Nos dicen los nutricionistas eso. Entonces, coma bien. Porque si usted come mal, pues al final va a enfermarse. Entonces, la leche pura de la palabra o la palabra de Dios para nosotros es buen alimento. ¿De qué te estás alimentando hoy? La pregunta es esa. ¿De qué nos estamos alimentando hoy? ¿Por qué? Porque tú puedes alimentar tu alma, que son mente, emociones y voluntad. ¿A quién le gusta, no sé, el rock? ¿A ti te gusta el rock? ¿A ti te gusta el rock? ¿A ti te gusta el rock? Eso es excelente que te guste y que lo escuches, pero el rock no alimenta tu espíritu, alimenta tu alma. ¿Sí? Una buena película o una película de acción. ¿A quién le gustan las películas de acción? Te vas y te ves una película de acción y eso ¿qué alimenta? Tu alma, no alimenta tu espíritu. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué alimenta tu espíritu? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que alimenta tu espíritu. Entonces, cuando entendemos eso, decimos: Dios, gracias porque nos has dado el mejor alimento. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? Que necesita alimento, aire, descanso, ejercicio, un balance. Necesitamos todo eso en nuestra vida. En lo espiritual es igual. En lo espiritual necesitamos alimento y es la palabra de Dios. Necesitamos el aire y es la oración, la forma en la que nos comunicamos con Dios. Necesitamos descanso y es ese permanecer y reposar en Cristo. Y necesitamos ese ejercicio que es proclamar y llevar a otros la palabra de Dios. Ese es en paralelo lo que nosotros vemos que es una vida balanceada que puede llevar a otros a Cristo y que puede alimentarnos a otros para poder avanzar como hijos de Dios. Yo quiero hacer una actividad con ustedes y es: nosotros tenemos en la mano 5 dedos, ¿listo? Y cada uno de estos dedos tiene de alguna manera como un referente para enseñarnos algo hoy a nosotros. El dedo meñique, levántelo, el meñique es el dedo para escuchar, ¿sí? El anular es el dedo para leer. El corazón es el dedo para estudiar. El índice es el dedo para memorizar y el pulgar es el dedo para meditar. Este es un ejemplo que nos da Bill Bright, ¿sí? Bill Bright, que fue un estudioso tremendo de la Biblia y que nos dejó este manual del desarrollo cristiano. Y decía: haga de cuentas, como una mano, ¿cierto?
Cuando vamos a la palabra de Dios, debemos un poco pensar en esa mano. ¿Cómo estás yendo a la palabra de Dios? ¿Qué dedos de tu mano estás utilizando para atesorar la palabra de Dios en tu corazón? Entonces Bill Bright dice lo siguiente: hay gente que viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué alimenta escuchar la palabra de Dios? Nuestra fe. Porque la fe viene como resultado de oír y oír la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces hay gente que viene y escucha, y está bien. Escuchar y meditar, dicen los expertos, que nos da entre un 5 y un 15% de retención. Cuando tú escuchas algo, se te queda un 5%, dicen los expertos. Por eso el mensaje se llama entre el 5% y el 100%. ¿Ves? Va cobrando sentido, ¿no? Entonces, el 5% es cuando tú llegas al templo y escuchas. Y es una bendición venir a escuchar la palabra de Dios. Y Dios nos guía, nos direcciona. Pero se nos queda un 5. ¿Cuál 5 se te está quedando? ¿No? Luego entonces tú meditas en la palabra de Dios. Y dicen los estudiosos que cuando tú te detienes a meditar en lo que has escuchado, hasta un 15 se te queda. Hasta un 15 retienes. La palabra de Dios dice en Santiago 1, 23, 25, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo, nos lo decía el Señor el domingo, y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicar. Entonces ahí encontramos primero entre un 5 y un 15, ¿no? Porque escuchamos y meditamos en la palabra de Dios. Y es un poco como que tú escuchas, levanta este dedo, escuchas y meditas. Y entonces recuérdame tu nombre. Hans. Listo, párate acá al lado mío rapidísimo. Coge la palabra de Dios con esos 2 dedos. Solo con esos 2 dedos. Escuchas y meditas. Cógela. Ahí está. ¿Qué tan fácil es quitarla? Es muy fácil. Está poco sólida. Vuélvela a coger. Es muy fácil. ¿Te das cuenta? Es increíble, es bien hermoso esto que Dios nos está enseñando hoy. Gracias. Dios te bendiga. Entonces, lo primero que quiero que entiendas es eso. Dios hoy nos está diciendo, ¿sabes algo? Puedes venir a escuchar y puedes meditar en la palabra, pero no es suficiente para retenerla con solidez en tu corazón. Te quedas con un 15, más o menos lo que nos está enseñando hoy el Señor. Pero luego dice que si tú la lees, los expertos dicen que hasta un 25% se te puede quedar. 25% si la lees. No solamente si la escuchas y meditas, sino si te detienes y la abres y la comienzas a leer. 25%. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 17, versículo 19? Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus estatutos. La palabra de Dios nos está diciendo, si la lees, es mejor, es mucho mejor. Alberto, rápido, ven, corre. Y entonces vamos a involucrarle, un poco más hacia acá, vamos a involucrarle el escuchar, el meditar y el leer. Coge la palabra de Dios. Es un poco más sólido, ¿verdad? Pero mira, no es tan firme. Vuélvela a coger. No es tan firme. Aún no la tienes sólida en ti, ¿cierto? Excelente, muy bien. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué siguen diciendo los estudios? Los estudios siguen diciendo que si tú estudias la palabra de Dios, hasta un 50% se te puede quedar. Es decir, vienes al templo y escuchas, meditas en la palabra de Dios y llevas un 15. Lees la palabra y se te queda un 25. Pero los expertos dicen que si tú te detienes
a estudiar la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre leer y estudiar la palabra? Puede ser una agenda y un lápiz. Esa puede ser la diferencia. Es decir, que tú te sientes y la leas, pero además de eso cojas algo en que apuntar y comiences a escribir lo que Dios te está diciendo, lo que Dios está trayendo a tu corazón. Y cuando haces eso, dicen los expertos que hasta un 50% se te está quedando en tu corazón y en tu vida. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3, 16, 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Escuchen, ¿cómo se enseña? Se estudia. Reprender, corregir, instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pero hay un último componente. Y antes de ir a este componente, ven, rápido, corre. Vamos otra vez a hacer el mismo ejercicio. Vamos a venir acá y vas a coger córrete un poco hacia acá, vas a coger vas a escuchar, vas a meditar, vas a, ayúdeme, leer y vas a estudiar. Ahí está, la vas a coger. Y entonces yo te cojo la palabra y la tienes así, y yo te la cojo y te la jalo. Aún no está completamente fortalecida y sólida en ti, vuélvela a coger. Cuando tú coges, ahí está más sólido, ¿verdad? Pero aún no es todavía lo suficientemente fuerte, aunque él es fuerte, igual que Alberto, que tampoco casi me deja, pero muy bien, ese es el ejemplo. Gracias. Hay un último componente bien interesante, que parece un juego de niños, pero no lo es. ¿Sabes cuál es? Memorizar. Cuando estábamos aquí parados en el ejercicio rompehielo que hicimos ahora, en los concursos que hacíamos y contestábamos y buscábamos, recuerde que habían personas que decían, yo la he escuchado. ¿Cierto que sí? Lo dijiste tú. Yo hasta me la sé. Yo sé cómo suena. O sea, me la sé. La tengo acá, ¿no? Porque no es como que cuando usted ve que al Señor lo tienta Satanás, el Señor le dice, bueno, en primera de... No. El Señor dice, la palabra de Dios dice. Él sabe que está aquí. Él sabe lo que dice, lo tiene en el corazón, lo tiene grabado. Hay palabras que cada uno tiene grabadas en el corazón. Hay palabras que son caballos de batalla para ustedes. Hay palabras en las que ustedes dicen, esta me la sé y nunca la voy a olvidar, porque esta palabra me ha sostenido durante todo el tiempo que he estado en diferentes situaciones. Pero te memoriza la palabra y empieza a volverse un tema recurrente, familiar, cercano, poderoso para tu vida. Ya lo tienes allí. ¿Qué dicen los expertos? Cuando tú memorizas la palabra, cuando la tienes allí, llega hasta un 100% de retención en tu corazón, en tu vida, en tu mente. Por eso estamos entre un 5% y un 100%. ¿Quién escoge cuál es el nivel en el que quiere retener la palabra de Dios? Cada uno de nosotros. La palabra de Dios está allí. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6, 9, grábate, no solamente escucha, grábate en tu corazón estas palabras que hoy te mando. Grábatelas, es como que no se te pueden olvidar. Y mira lo que dice ahí, esta palabra que hoy te mando, incúlcalas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en la casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. ¿Eso qué quiere decir? Las tienes memorizadas, están allí, ancladas en tu mente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Escríbalas en los puertos de tu casa y en los portones de tus ciudades. Y ahora yo quiero que ven Carlitos, rápido tú. Carlitos, vienen los dos Carlitos. Pero no importa, ven Carlitos, ven. Vinieron los dos, está bien porque yo no fui específico. Muy bien, así es. A ver, Carlos, vamos a escuchar, vamos a meditar, vamos a leer, vamos a estudiar y vamos a memorizar.
Ahora quiero que la cojas con todas tus fuerzas. Ahí está. ¿Qué pasa con esto? Se afianza. Que te quiten algo así es muy difícil. Entiende lo que Dios te está diciendo hoy. O sea, no es fácil que alguien venga y te arranque la palabra de Dios. Tú la tienes amarrada a ti, la tienes en tu corazón, en tu vida. Eso es lo que Dios nos está enseñando hoy. De otra forma la palabra de Dios va a pasar. O sea, si tú vienes el domingo y te conformas con la venida de domingo, complicado. Porque va a ser un vuelva y vuelva. Yo le voy a intentar quitar la palabra y no va a poder, porque está afianzada, está fortalecida en el Señor. Entonces, Dios hoy nos está diciendo que el resultado de guardar y apropiarme de la palabra de Dios está en el Salmo 119. Usted lo puede leer en su casa. Ojalá completo esta noche. Es el más largo de toda la palabra. El que lo entendió bien. Tus mandamientos me hacen más sabio, dice, que mis enemigos, porque siempre están conmigo. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus mandamientos. Mira todo lo que estamos revisando, meditar, aprender, ¿no? Dice, porque medito en todos tus mandatos. Tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. Versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. El Señor te dice hoy, mira esto tan hermoso, que al conocer y memorizar la palabra de Dios tienes mayor sabiduría. Mayor sabiduría. Eso lo dice el Salmo 119, 98. Al meditarla tienes mayor discernimiento. Al obedecerla tienes mayor entendimiento. Y al seguirla tendrás mayor claridad. Está a disposición de todos. Y la vas a conocer de acuerdo a las decisiones que tomes en tu vida. Seguirla, ¿a qué hace referencia? Oye, la medito, la practico, pero seguirla es... Seguirla es estar ahí, estar completamente ahí, seguir, no parar, estar metido en la palabra de Dios, seguir cada día, leerla cada día constantemente. Eso es lo que Dios nos está diciendo acá. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Trae mayor claridad cuando la buscas de manera permanente en tu vida. ¿Qué es importante? Que entendamos que nadie va a hacer esto por nosotros, que nosotros debemos tomar las decisiones para ir profundo en la palabra de Dios. Y yo quiero que este año Dios nos ha venido diciendo, sube al monte. Cuando subes al monte, subes a buscarlo a Él. Hay gente que sube al monte a buscar a ver qué me va a dar Dios. No, subimos para conocerlo mejor. ¿Cómo lo conocemos mejor? En su palabra. Su palabra. Cada día conocemos mejor al Señor a través de su palabra. Yo anhelo que todos podamos dedicarle más tiempo a la palabra de Dios este año. Porque si le dedicas más tiempo a la palabra de Dios, vas a ser más sabio, vas a tener mayor discernimiento, entendimiento, claridad en tu vida. ¿Amén? ¿Oramos? Oramos y ahora te doy la palabra para que nos compartas algo. Padre, queremos darte gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias porque sabemos que hoy nos has traído a este lugar, Señor, porque anhelas que entendamos que la palabra está allí para nosotros, Dios. No está de adorno, no está para que otros nos la lean, está para que la hagamos parte de nuestra vida, para que podamos abrazarla, Señor, y podamos, Señor, atesorarla con todo el corazón, no solamente leyéndola, o mejor, no solamente escuchándola, sino también meditando en ella, leyéndola, estudiándola, memorizándola, Señor. Que cada vez que veamos nuestra mano nos acordemos de eso, Señor. Nos acordemos de que somos nosotros los que apretamos y atesoramos la palabra con la fuerza que nos da las decisiones que estamos tomando de pasar tiempo en tu palabra, Dios. No es fácil que nos quiten la palabra que nos has dado cuando nos hemos dedicado y hemos tenido tiempo en ella, Dios. Y hemos atesorado profundamente en nuestro corazón tus verdades. Bendigo cada persona que está hoy en este lugar y te pido en el nombre de Jesús que nos sigas guiando, Dios,
y que sigas haciendo tu buena, agradable y perfecta voluntad en nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén.